Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. Roma era, en todo el sentido de la palabra, antigua. A pesar de los avances tecnológicos, su cultura se mantuvo intacta. A diferencia del Londres moderno, que prácticamente había eliminado la mayoría de las estructuras antiguas que históricamente salpicaban la ciudad. Lena no pudo evitar maravillarse ante las vistas que la rodeaban. A decir verdad, no había tenido mucho contacto con monumentos históricos fuera de las Islas Británicas. Por eso, cuando vio el Coliseo por primera vez, el mismo que existía desde la época del Imperio Romano, tuvo que admitir que quedó bastante impresionada. Mientras que Londres había recurrido a sus avances tecnológicos para demoler sus edificios históricos, Roma había utilizado estas tecnologías para restaurar los suyos. El Coliseo, originalmente cerrado al público tras los actos de vandalismo de 2033, lucía ahora todo su esplendor. Se aplicó hormigón fabricado con la fórmula romana original a la parte agrietada del Coliseo, restaurándolo finalmente tras siglos de deterioro. Los ingenieros de Oasis incluso desarrollaron un nuevo dispositivo antisísmico que, en esencia, evitaría que la histórica arena volviera a sufrir daños de ese tipo. Al menos, eso es lo que decía la guía de viajes que consultó Lena. En realidad, ella solo sabía lo mismo que cualquier otra persona, y considerando que las personas que la acompañaban eran algunas de las más inteligentes que conocía, tal vez ni siquiera eso. Aún así, nada de eso le restó mérito a que esta fuera una de las mejores semanas de toda su vida. Llegaron a la capital italiana hace apenas un día, y tras instalarse para pasar la primera noche, hoy salieron a visitar los lugares de interés. Y vaya si los vieron. Si bien ellos, léase, Winston, atrajeron mucha atención, lograron ver muchos de los lugares más famosos, como el Foro Romano y la Fontana di Trevi. La verdad es que, si iban a tener tiempo libre, iban a aprovecharlo al máximo. Archer. Empujando su teléfono hacia el hombre de piel oscura, rápidamente arrastró a Amole frente a la fuente en la Piazza Navona. Con una risita irónica mientras la pareja posaba para la cámara, Archer respondió rápidamente: esta es la tercera fuente del día. Esto empieza a parecerse más a un pasatiempo extraño que a fotos de vacaciones. Oh, déjame disfrutar de esto, idiota. El insulto habría sido más efectivo si Lena hubiera podido borrar la sonrisa de su rostro. Eso fue todo. La boda se celebraría en pocos días, y todas sus invitaciones habían llegado, incluso la de la pareja Lacroix, que se sumó a última hora. Por suerte, con la presencia de su médica, Angela, los altos mandos no vieron inconveniente en dejar ir a la mujer de piel morada, ya que la doctora también lo recomendó para su bienestar mental. En cualquier caso, a Winston le resultó fácil idear un dispositivo de camuflaje con la sorprendente ayuda de Sombra. Gracias a él, Amole Lacroix parecía una esposa completamente normal, aunque algo débil debido a un problema médico prolongado. Lamentablemente, se trató simplemente de un cambio estético. La verdad es que, según todos los expertos de la base, su piel permanecería morada en el futuro previsible. Sin embargo, cuando la pareja se separó de Lena y los demás, el piloto vio a lo lejos al francés y a la mujer, tan enamorados como los retrataban los estereotipos. Lena se alegró sinceramente, por un momento pensó que al marido de su nueva amiga le disgustaría su nuevo aspecto. Fue un alivio comprobar que se había equivocado. Bueno, si vas a continuar, comenzó Archer, observando divertido cómo Winston intentaba tomar una foto de Angela y Genji, yo me voy un rato. Lena arqueó una ceja mientras miraba a Archer con expresión interrogante, ¿vas a ir? Bueno, ¿cómo se supone que voy a cocinar algo si no encuentro los ingredientes adecuados? Con una sonrisa burlona, Archer se cruzó de brazos. Aunque, si insistes en que me quede, con mucho gusto. No, está bien. Amole fue la primera en negar con la cabeza. Lena estaba demasiado ocupada limpiándose la baba al pensar en Archer preparando algo con auténticos ingredientes italianos. No deje que nos interpongamos en su camino, señor. Siga adelante y prepare el mejor banquete de bodas que pueda, ¿de acuerdo? Por supuesto, como lo exige la futura novia.
Con un gesto teatral del brazo que apenas disimulaba su arrogancia, continuó, los veo esta noche en el hotel. Quizás incluso en la boda, si pierdo la noción del tiempo. Oye, Archer, la voz de Lena lo detuvo antes de que pudiera dar más de un par de pasos. Era la seriedad que transmitía. Mirándola por encima del hombro, Lena volvió a mirar al espíritu con la expresión más seria que pudo reunir. No. Llegues. Tarde. Este era el momento más importante de su vida, solo superado por la propuesta de matrimonio a Amelie. No iba a permitir que uno de sus amigos y aliados más cercanos se lo perdiera por estar comprando ingredientes para hornear. Con un bufido, Archer se volvió hacia ellos con una leve sonrisa, más genuina que sus habituales muecas burlonas. No lo haré. Es una promesa. Poco después desapareció entre la multitud. Ah, y vigila a Sombra, ¿quieres? Espera, ¿no la vas a traer contigo? Archer. ¿Cómo demonios voy a vigilar a una cleptómana invisible? Arquero. Contesta, maldita sea. Arquero. Emilia decía la verdad cuando afirmó que buscaría los ingredientes. Las bodas eran un acontecimiento que respetaba profundamente, pues incluso durante su estancia en Chaldea, había visto cómo los lazos matrimoniales trascendían el tiempo y el espacio. No tenía ninguna duda de que Lena Oxton le sería fiel a Amelie O'Hara. Que cambiaran sus nombres o conservaran los actuales era irrelevante. Había visto el vínculo entre ellas, y le recordaba a aquellas parejas legendarias que había conocido. Artoria y Ginebra, sin contar todo el asunto de Lancelot. Sakamoto y Oryou, sin todo el asunto del dragón antiguo. Sigurd y Birnilder, sin todo el asunto de demostrar amor mediante intentos de asesinato. Rama y Sita, sin el detalle de que nunca podrían conocerse. Bueno, su experiencia en relaciones en Chaldea no fue precisamente perfecta, pero lo que cuenta es la intención. Dicho esto, el resultado podría haber sido el último si no hubiera estado en el lugar y el momento adecuados. Negó con la cabeza mentalmente mientras se deslizaba por Roma en su forma astral. Últimamente se distraía demasiado, incluso en la intimidad de sus pensamientos. En Caldea, había un sinfín de problemas que lo obligaban constantemente a concentrarse en la tarea que tenía entre manos: singularidades, cinturones perdidos, pseudosingularidades, las malditas payasadas de Halloween y Navidad, e incluso las tonterías que Nobunaga siempre montaba cada año sin falta. Literalmente, nunca había un momento aburrido en Caldea. Ese no fue el caso aquí. Es cierto que hubo emergencias que requerían toda su atención. Sector nulo, talón, incluso trabajos ocasionales que hacía por puro placer. Y, sin embargo, siempre había tiempo libre. Tiempo para relajarse. Para asimilarlo todo. Había llegado al punto en que, sin darse cuenta, había empezado a adoptar algunas de las excentricidades que los miembros de Overwatch le habían impuesto. Por ejemplo, no creía que fuera capaz de entrenar seriamente a alguien como Sombra, Genji o cualquier otro miembro de Overwatch. Le indicó a Emilia que estaba cambiando. Y él lo disfrutó enormemente. Lamentablemente, algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas no podían cambiar. Como fue el caso de Emilia, que se entrometió en asuntos que no le incumbían. Tras dar unos cuantos pasos astralizados más, llegó a su destino. El Vaticano. O mejor dicho, sus archivos apostólicos. Claro, él los conocía como los archivos secretos cuando vivía. Al parecer, le cambiaron el nombre hacia la década de 2020. Era comprensible. No eran precisamente secretos, ya que todo el mundo, incluso quienes no practicaban la magia, lo sabían. Si existía algún lugar que guardara registros de lo que le había sucedido a Chaldea y a los Lost Belts, ese lugar tenía que ser el archivo. Todo lo que había estado sucediendo lo había absorbido por completo, y no tenía una razón de peso para obligar a Austin a ir a Roma antes de hoy. Francamente, por una vez, tuvo mucha suerte. Emilia esperaba tener solo unos días durante una misión de Overwatch para ir a ver qué necesitaba. Que eligieran Roma fue una pura coincidencia que recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, no buscaba los archivos ordinarios. No le interesaban los archivos del Vaticano, sino los de la Iglesia, cuya existencia se mantenía en secreto para quienes desconocían la magia.
En teoría, incluso si algo les hubiera sucedido a los magos de la Torre del Reloj, con la iglesia tan lejos y los avances de la tecnología moderna, seguramente se habría registrado algo importante. Por suerte, él ya sabía a dónde ir y cómo acceder a ello. Durante su vida, se le había concedido acceso, aunque muy limitado, a los archivos, tras tener que lidiar con un apóstol muerto particularmente antiguo. Así pues, sin más dilación, se abrió paso a toda velocidad por los archivos vaticanos, llegó frente a un muro discreto y lo atravesó. Las protecciones menores para repeler a la gente normal fueron eludidas. El resto de las contramedidas, sumamente letales, también fueron eludidas gracias a que llevaba una sábana santa. En momentos como este, se sentía agradecido con esa maldita bruja de cabello blanco. Su sábana santa, un objeto al que normalmente solo tenían acceso los miembros de mayor rango de la iglesia, actuaba como una especie de código de acceso a la mayor parte del archivo, permitiéndole avanzar casi por completo. Solo las partes extremadamente peligrosas, aquellas que albergaban elementos como riesgos meméticos, permanecían bloqueadas. Emi ya al menos comprendió el motivo. Incluso a través de las barreras sagradas, podía sentir la malevolencia de los objetos sellados. Esto también le confirmó que las protecciones de la iglesia seguían vigentes, y por la rapidez con que respondieron a su presencia, se mantendrían durante un tiempo. El hecho de que pudiera acercarse a ellos solo confirmaba que incluso las divisiones de la iglesia habían desaparecido. Si hubieran estado allí, ya habrían lanzado un escuadrón de la muerte cuando él se hubiera acercado. Por un momento, pensó que no encontraría nada de interés debido a eso. Si incluso la agencia de sepulturas había desaparecido, entonces existía la posibilidad de que ningún registro hubiera llegado a los archivos. Se equivocaba. Al acercarse al final del archivo, supo que se encontraba bajo el Palacio Apostólico, donde residía el Papa de la época. Un solo libro reposaba sobre un pedestal, rodeado curiosamente por un montón de otros libros. Los registros papales. Lo curioso del Papa es que suele ser el único jefe de Estado plenamente consciente de lo sobrenatural. Claro, las Naciones Unidas lo sabían, pero eso era completamente distinto. Los recuerdos del mundo iluminado por la luna estaban, literalmente, almacenados allí mismo en Ginebra. Es decir, los miembros que representaban a las naciones en las Naciones Unidas solo supieron de la magia cuando estuvieron en Ginebra. Sus recuerdos quedaron sellados al partir y solo se desbloquearían al entrar en el salón de actos del edificio. Fue el acuerdo al que llegaron la Iglesia y los miembros de la Asociación de Magos para preservar el secreto de la magia, al tiempo que debatían asuntos importantes que afectarían a todo el planeta en un escenario internacional. El ejemplo más claro es la propia Caldea. El Papa era la excepción a esa regla. No solo era jefe de Estado, sino que también controlaba directamente la Santa Iglesia, y además, por lo general, desconocía la existencia de la magia de antemano. Por lo tanto, para apaciguar a la Asociación de Magos, la Iglesia, a regañadientes, había permitido que el Papa fuera vigilado por temor a que revelara el secreto al mundo. Su única condición era que la observación permaneciera en el lugar y que la Iglesia conservara la propiedad de los registros de observación originales. La asociación sería notificada automáticamente de cualquier infracción, pero la vida de un anciano se consideraba, en general, extremadamente aburrida, así que la asociación aceptó. Su observación tomó la forma de un cerebro homúnculo de larga vida, con receptores audiovisuales conectados al Palacio Apostólico. Este cerebro decodificaría las imágenes y los sonidos dentro del palacio y los registraría en los archivos papales, como corresponde. Los libros que tenía delante eran antiguos registros de papas anteriores. El que estaba sobre el pedestal habría estado en el suelo junto con los demás si le hubieran reemplazado el cerebro al homúnculo. Desafortunadamente, en términos de homúnculo, larga vida significaba entre 8 y 10 años. Sin nadie que lo reemplazara, era improbable que tuviera todo lo que necesitaba. Haciendo crujir su cuello, Emilia avanzó para examinar el texto con más detenimiento. Bote. El último registro data del 18 de junio de 2021. En el documento se detallaba una reunión entre el Papa y varios de sus cardenales en relación con su delicado estado de salud. Emilia volvió a abrir el libro, pero las protecciones contra esta acción fallaron cuando las barreras reconocieron de nuevo la sábana santa.
2 años después de los sucesos de Lost Belts, estaba seguro de que por fin obtendría algunas respuestas. Habría optado por las singularidades, pero, al tratarse de correcciones temporales, no habría encontrado nada. Desde la perspectiva del mundo, las singularidades nunca ocurrieron. Los Lost Belts fueron diferentes en el sentido de que terminaron destruyendo toda la vida en el planeta. O, al menos, los árboles del vacío lo hicieron. Aún así, 2 años dedicados exclusivamente a la vida cotidiana de un anciano resultaron difíciles de sobrellevar. Pasó rápidamente las páginas hasta la fecha en que todo comenzó. El 31 de diciembre de 2018. Las palabras estaban ahí. Podía leerlas. Podía pronunciarlas sin problema. Simplemente no podía comprenderlas. No en el sentido de que no pudiera creer lo que decían. No, más bien, su mente humana, aunque retorcida para formar un mármol de la realidad, seguía siendo lo suficientemente humana como para que la naturaleza alienígena de lo escrito no pudiera, ni quisiera, ser comprendida. Ya lo había vivido antes. En aquella época, cuando la mera existencia de los extranjeros de Caldea amenazaba la cordura misma. El cerebro del homúnculo tuvo suerte, su único propósito era registrar, no comprender, así que había escrito lo que había visto. Pero para todos los demás, solo un extraterrestre podría entenderlo. De repente, Emilia sintió que tal vez, solo tal vez, averiguar qué había sucedido no valía la pena en absoluto. Maldita seas, Alaya. Nota del autor, feliz Navidad a todos. Aunque la celebración llegue un poco tarde. Si les gusta lo que hago y quieren apoyarme, visiten mi página de Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Brutal Crab y Tásimo. XX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 
grupo de turistas entró al hotel arrastrando los pies, convertidos en una masa amorfa y cansada. Salvo Winston, que tuvo que hacerse a un lado para no aplastarlos con su peso, y Genji, que gracias a sus implantes cibernéticos no sentía cansancio, los demás prácticamente se arrastraban por el suelo. Ni siquiera Sombra tuvo fuerzas para soltar un comentario sarcástico. Lena y Emily iban al frente, cansadas como el resto, pero aún así, ambas lucían sonrisas de satisfacción. Eran las 10 de la noche y habían pasado todo el día al aire libre, recorriendo la capital italiana. Había sido agotador en más de un sentido, y a la vez, uno de los días más memorables de su relación hasta el momento. Claro, no podían hacer mucho más que tomar algunas fotos de las áreas públicas disponibles. No, esas actividades quedaban para mañana. Simplemente decidieron a dónde querían ir y ya tenían los planes listos. No desperdiciarían ni un solo momento de esto hasta el día de la boda. Por supuesto, necesitaban descansar. Lena notaba cómo le flaqueaban las piernas tras caminar durante más de 12 horas. Aunque era piloto experimentada, no tenía la misma resistencia que algunos, como los comandantes. Aún así, era un cansancio satisfactorio, y la piloto pudo ver que la misma satisfacción se reflejaba en el resto de sus compañeros, a excepción del matrimonio Lacroix, que seguía en la ciudad. Muy bien, todos, recuerden que mañana. Lena estaba en el proceso de recordarles a todo su itinerario cuando un olor prácticamente celestial llegó al pasillo. Habían alquilado una planta entera del hotel donde se alojaban, cortesía de Overbach. Sin embargo, se parecían más a apartamentos que a habitaciones de hotel, ya que todas contaban con cocina. Lena sabía que esto debía ser una decisión premeditada, puesto que los altos mandos sabían quiénes iban a venir. Eso significaba que solo ellos tenían acceso a las habitaciones, y la única otra persona que faltaba en su grupo era precisamente la que había dicho que iba a ir a buscar ingredientes. De repente, todos se lanzaron a toda prisa hacia la habitación de Archer, solo para encontrar la puerta abierta. La mesa estaba puesta, incluso con Winston a su lado, y el hombre en cuestión seguía en la cocina, tarareando para sí mismo mientras los veía salir corriendo por la puerta. Archer arqueó una ceja, vaya, y yo que pensaba que nunca llegarías. Estaba preparado para comerme todo esto yo solo si fuera necesario. Ni se te ocurra bromear con eso.
A pesar de sus palabras, Lena ya se había sentado, y los demás la imitaron. Su estómago no era el único que rugía ante los continuos olores que provenían de la cocina. Archer resopló. ¿Todavía no habéis comido?, preguntó, un poco en tono de broma. Teníamos pensado hacer el pedido cuando llegáramos, respondió Lena, ya no en tono de broma. Estás en medio de Roma y pensabas pedir comida rápida. Hubo un atisbo de incredulidad cuando el espíritu hizo una pausa para mirar a Lena y a los demás. Desde luego, no apartaron la mirada avergonzados. Lo juro, todos vivirían a base de fideos instantáneos si no fuera por mí. Oye, dijo Lena señalándolo, la cafetería sirve comidas bastante buenas, así que no serían solo fideos instantáneos. Creo que O'Hara no estaría de acuerdo. Puso los ojos en blanco y le dedicó una sonrisa burlona a la pelirroja. La mujer dejó escapar un suspiro exagerado mientras se llevaba una mano a la cabeza. Lo siento, Lena, pero no creo que pueda vivir solo con eso. Si le añades unos palitos de pescado, estaré bien. Continuaron con sus bromas, y Angela, Genji y Winston se unieron a ellos. Todos esperaban a que Archer sirviera la comida, y Lena sabía con certeza que el muy canalla estaba esperando a que se impacientaran lo suficiente. Enseguida sirvieron la comida, y al instante, los platos estaban a punto de devorarse. Un pollo a la mantequilla rebosante de sabor, carne estofada que se deshacía en la boca y pasta sazonada con parmesano. Si Lena no hubiera estado tan ocupada comiendo, la baba que inevitablemente le caería de la boca habría salpicado la mesa. Dios mío, esto está buenísimo, gimió Sombra. Lena estuvo a punto de darle una bofetada si no fuera porque eso implicaba desperdiciar comida. Reinhardt soltó una carcajada y levantó el pulgar, demasiado ocupado comiendo como para hablar. En serio, dijo Emily entre bocado y bocado, no tengo ni idea de lo bien que te has vuelto en la cocina. Dijiste que eras arquero, ¿no? Así es. Archer los miraba con aire de satisfacción. Lena sintió la tentación de darle un buen bofetón para que se le quitara esa sonrisa, aunque de poco serviría. Pero eso significaría que tendría que levantarse para alcanzarlo. Un arquero que usa espadas. Genji intervino, y cuando Lena echó un vistazo en su dirección, tuvo que mirar 2 veces al ver que no llevaba la máscara puesta y que el cyborg en realidad estaba comiendo. No era la única que lo miraba fijamente, pues el resto de la sala se detuvo de repente para observar al hombre. Este seguía masticando, ignorando por completo las miradas que le dirigían. Angela era la única excepción, la mujer reprimía la risa, aunque con poco éxito. Mierda, Genji. Emily casi inconscientemente se golpeó el brazo en respuesta a la maldición, pero incluso la pelirroja miraba a Genji con incredulidad. ¿Cuándo demonios? Lena dejó la frase inconclusa, sin saber cómo hacerla sonar insensible. El rostro del cyborg seguía pálido, de un gris ceniciento por haber estado expuesto al sol. Sus ojos, sin embargo, habían cambiado. Ya no eran del rojo intenso que lo caracterizaba cuando tenía su cuerpo cibernético original, aquel con el que Lena lo conoció cuando aún estaba en Black Patch. Ahora eran de un negro normal y corriente. La diferencia más notable era la presencia de una mandíbula. Lena había preguntado tímidamente al respecto en el pasado, y se había arrepentido desde entonces. Al parecer, la mandíbula de Genji había quedado destruida, y aunque técnicamente podía comer, lo hacía a un ritmo lento y gradual. Además, no podía saborear todos los sabores, solo los más intensos, ya que su lengua cibernética carecía de la amplitud de una lengua normal. Por lo visto, esa era la razón por la que le había gustado la comida de Archer en el restaurante. Aún podía saborearla, aunque ya no la disfrutara del todo. Ahora, sin embargo, parecía que tenía una boca completamente funcional, y a juzgar por la forma en que masticaba, casi pensativamente, podía usarla como cualquier otra persona. Sin embargo, Genji no tenía ningún reparo en ello, y riendo entre dientes mientras dejaba el tenedor, dijo, cuando logré volver a comer con normalidad. En realidad, fue hace solo un par de días, gracias a Angela. Y no olvides la ayuda del capitán Chase. Angela le reprendió con suavidad, si no fuera por su ayuda con la cibernética, no habría podido hacer nada de esto. Claro que sí, dijo Genji sonriendo, y esa sonrisa contrastaba tanto con lo que Lena sabía que tuvo que negar con la cabeza. Recuérdenme que le compre algo bueno para Navidad,
se lo merece. Y pareció que incluso el aire solemne que a veces envolvía a Genji se desvaneció al sonreírles a todos. Pero creo que nos estamos desviando del tema. Genji sonrió con sorna, imitando la sonrisa de Archer. ¿Ibas a contarnos por qué eras tan bueno cocinando? Ja. Recuperándose de la revelación de la repentina capacidad del cyborg para comer, Archer extendió los brazos encogiéndose de hombros. Bueno, si insistes. Qué suerte tienes, una historia y una comida. Vamos, Archer, considéralo como tu regalo de bodas anticipado. Lena tuvo cuidado de no derramar nada mientras apuntaba con el tenedor al espíritu. Claro, claro. Lo que tú digas. Archer acercó una silla, se quitó rápidamente el delantal que llevaba puesto y se sentó. Supongo que puedo empezar con una pregunta. ¿Cuántos espíritus heroicos crees que invocó Chaldea? Espíritus heroicos como tú, intervino Winston, con un brillo de interés tras sus gafas. Eso es, si tuviera que adivinar, quizás una docena. Con los sucesos que nos has contado, diría que serían 2 o 3 docenas. Buena suposición, ¿y los demás? La comida que estaban comiendo aún estaba presente en sus mentes, pero ahora que Archer hablaba de su pasado, quedó en segundo plano. Lena y los demás no sabían prácticamente nada sobre Archer, aparte de los sucesos que él les había contado. No me malinterpreten, lo de las singularidades y los Lost Belts era importante, pero nada de eso les decía nada sobre Archer. Diría que unas 50 como mucho. Angela respondió, una organización como Chaldea necesita equilibrar el poder con el control, y sin ánimo de ofender, Archer, pero no eres precisamente fácil de manejar. Ninguno se ha quedado sin nada, Archer restó importancia a sus preocupaciones con una risa. Pero no, ambos se equivocan. El último recuento que recuerdo cuando estuve allí fue de unos 300. ¿300? Lena no era la única sorprendida. Había visto de primera mano lo fuerte que era Archer cuando el sector nulo atacó. Jamás podría olvidarlo. Pensar que existían otros tan fuertes, con semejante número, era una locura. Sí, bueno, no voy a entrar en detalles. Eso llevaría demasiado tiempo. Archer hizo un gesto como frotándose la barbilla. Pero supongo que puedes imaginarte cuántos de esos espíritus heroicos eran increíblemente famosos, hasta el punto de que se les respetaba simplemente por quienes eran o por lo que podían hacer. Espera un momento. Emily levantó una mano mientras intentaba recordar algo. Tú, dijiste que conociste al rey Arturo, ¿verdad? ¿Y a Napoleón? Sí. Y, cocinaste para ellos, ¿verdad? Lo conseguí a la primera. Archer siguió riendo entre dientes. Cuando digo que lo que cocino es digno de reyes, lo digo literalmente. Este banquete en particular fue hecho a medida cuando Nerón pidió una comida para su encuentro con el rey Arturo, Juana de Arco, Laxmivalli, varios más. Archer tosió para sí mismo al final. Y varios más, dijo Lena, ladeando la cabeza y esbozando una sonrisa pícara. Vamos, amigo, no nos dejes con la intriga. ¿Quién más probó este festín real tuyo? Archer se removió en su silla, un leve tic delató su habitual estoicismo. Digamos que, algunos de los comensales tenían personalidades bastante explosivas. ¿Explosivo? O sea, pomposo o... Reinhardt dejó la frase inconclusa, rascándose la cabeza. Más bien explosiones literales, murmuró Archer entre dientes, aunque su sonrisa burlona delataba diversión. Hubo acaloradas discusiones sobre la distribución de los asientos, especialmente cuando Gilgamesh decidió que su trono no era debidamente respetado. Espera, interrumpió Sombra, levantando una mano mientras masticaba. ¿Me estás diciendo que Gilgamesh, protagonista de la epopeya más antigua del mundo, se sentó a comer tu comida? No se limitó a comérselo, respondió Archer con una voz teñida de orgullo y exasperación. Lo declaró digno de ser catalogado entre los tesoros de Babilonia. Emily casi se atraganta con el agua, tosiendo mientras Lena le daba palmadas en la espalda. Vale, o es la crítica más dramática de la historia o estaba siendo sarcástico. Lena estaba segura de que no era ninguna de las dos. No, hablaba en serio.
Parecía que incluso Archer se había sentido un poco ofendido por la insinuación de que su cocina no fuera perfecta. Es que era difícil tomarlo en serio cuando lo decía su versión infantil. Su versión infantil. Sombra miró fijamente al hombre de cabello blanco. Sí. Eso significa que existieron otras versiones de Gilgamesh. Sí, teníamos 3. Uno era un niño, otro un cretino y otro no tan cretino, dijo Archer con cara seria. De hecho, teníamos diferentes versiones de muchos de los espíritus heroicos. Si no recuerdo mal, ¿había 13? Quizás 14 versiones del rey Arturo. Sin mencionar que Juana, Nerón y muchos otros se parecían a ella. Oh, creo que olvidé mencionar que el rey Arturo era en realidad una mujer, ¿eh? Aunque, eso es irrelevante ya que de todos modos invocamos al rey Arturo masculino. El resto de la noche transcurrió mientras escuchaban las historias de Archer. La sorpresa de Genji al oír que Tamamo no Mae actuaba como un ama de casa. La incredulidad de Lena y Emily al oír que James Moriarty usaba un ataúd como arma, con misiles. El horrorizado interés que Angela mostró al oír hablar de los métodos curativos de Florence Nightingale. La absoluta confusión de Sombra al enterarse del interés de Quetzalcóatl por los luchadores. El tremendo entusiasmo de Reinhardt cuando Archer detalló las batallas de Siegfried. Y el interés manifiesto de Winston al escuchar los muchísimos inventos de Leonardo da Vinci. La magnitud de lo que Archer les contó la convenció de que todo era completamente cierto. Nadie habría podido inventarse todo eso sobre la marcha. Incluso habían terminado casi toda la comida que tenían delante, dejando algo para la pareja Lacroix cuando regresaran. Aún así, los antiguos aliados de Archer seguían haciéndoles cada vez más preguntas. Si las interminables respuestas que llegaban no la convencieron de que todo era real, la pequeña sonrisa nostálgica en el rostro de Archer sí lo hizo. Lena se dio cuenta de que extrañaba Chaldea. Aunque el espíritu jamás lo admitiera, ella sabía que era así. Incluso bajo la sutil irritación que mostraba al describir algún problema que Oda Nobunaga inventaba, había cariño en su mirada, como si hablara de un hermano mayor al que cuidar. Ya pasada la medianoche, el cansancio acumulado los venció y decidieron dar por terminada la noche. Reinhardt fue el primero en irse. Aún conservaba su agilidad, pero incluso él era víctima del paso del tiempo y la edad. Angela y Genji fueron los siguientes, seguidos por Winston. Solo quedaban ellos 4, y Sombra seguía allí, ya que compartía habitación con Archer. Literalmente nadie confiaba en que Sombra no hiciera nada cuando no estaba siendo supervisada. Aún así, Lena sentía que su cansancio alcanzaba niveles insospechados mientras Emily intentaba, sin éxito, reprimir un bostezo. Muy bien, chicas, dijo Archer con un tono de voz habitualmente mordaz y lleno de humor seco, suavizándose al mirar a Lena y Emily. Han tenido un día agotador y probablemente les duelan muchísimo las piernas. Vayan a descansar. Necesitarán toda su energía para mañana. Lena arqueó una ceja, con una sonrisa obstinadamente desafiante incluso cuando su cuerpo la delató con otro bostezo. Mira quién está hablando con tono paternal. ¿Qué sigue? Un cuento para dormir. Ya te he contado suficientes historias como para toda una vida. Es un milagro que sigas despierto. Emily le dio un suave codazo a Lena, con la voz teñida de cariño y cansancio. Vamos, cariño. Tiene razón, y prefiero no empezar el día sintiéndome como un zombi. Con un asentimiento a regañadientes, Lena estiró los brazos por encima de la cabeza, y el movimiento provocó un gemido que podría haberse confundido con un gruñido. Está bien, de acuerdo, ganas. Pero si intentas colar comida mientras dormimos, amigo, me enteraré. Archer arqueó una ceja con expresión impasible, con una sonrisa burlona apenas perceptible. Seguro que temblaré de terror. Ahora vete. Tomando la mano de Emily, Lena se dejó llevar hacia la puerta, echando un vistazo justo a tiempo para ver a Sombra inclinada sobre la mesa con una mirada traviesa. Oye, Sombra, no empieces nada, ¿vale? No quiero despertarme y encontrarme con que el wifi del hotel se ha caído misteriosamente. La expresión inocente de Sombra era tan convincente como un zorro atrapado en un gallinero. Yo. ¿Empezar algo? Lena, querida, me siento ofendida. Apuesto a que sí.
Lena le lanzó una mirada juguetona antes de salir al pasillo con Amelie, mientras las risas ahogadas de la habitación la seguían. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Brutal Crab y Tásimo. XX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 
del amanecer se filtraba por las cortinas en suaves cintas doradas, formando charcos sobre la alfombra como miel derramada. El leve murmullo de la ciudad romana exterior se mezclaba con el lejano trinar de los pájaros, pero el único ruido en la habitación era el chasquido seco de una lengua. «Por Dios, Lena, deja de moverte», murmuró la mujer a su lado, tirando suavemente del dobladillo de la chaqueta de Lena. Entrecerró los ojos con la misma concentración que un joyero examinando una gema defectuosa. «Si sigues moviéndote así, te voy a clavar a la pared como a un pez». A pesar de su modesta estatura, Clara Axton tenía una presencia capaz de llenar un estadio. Años de carreras de velocidad profesionales habían hecho que la infancia de Lena estuviera llena de una mezcla de emoción y cariñosa exasperación. Emoción al ver los viejos videos de su madre superando a sus competidoras, incluso al verla hacerlo contra personas más jóvenes que ella. Exasperación al ver que, más allá de todo eso, su madre seguía siendo su madre, preocupándose por su hija como siempre. Cada uno de sus movimientos transmitía esa misma combinación de gracia y determinación, desde el firme ajuste de las solapas de Lena hasta el meticuloso alisado de una arruga apenas visible en su manga. En serio, cariño, si la paciencia fuera una planta, ya la habrías arrancado de raíz. Clara puso los ojos en blanco, deslizando los dedos sobre la tela con el cuidado de una jardinera podando un tallo delicado. Sus ojos, afilados como tijeras pero cálidos como tierra recién removida, se clavaron en los de Lena. «Quédate quieta. Es un traje, no una manga de viento». Sus padres habían llegado a Roma hacía apenas un par de días, junto con la familia de Amelie. Aunque ella se alegró de verlos, su padre fue rápidamente sacado de la habitación por su madre, al parecer para que Clara pudiera ayudar a Lena a vestirse. Lena estuvo de acuerdo. Había dos cosas que sabía que había heredado de Elliot Axton, su pasión por volar y su pésimo gusto para la ropa. Lena cambió el peso de un pie al otro, con las manos flexionadas a los costados como si no supiera dónde colocarlas. «No me voy a mover», murmuró, mirando al espejo sin detenerse. Allí estaba su reflejo, impecable y elegante, con un traje azul marino de finas rayas que brillaban con la luz. Le quedaba perfecto, pero de alguna manera eso solo hacía que se sintiera como si llevara la ropa de otra persona sobre los hombros. «Sí que lo eres, cariño», replicó Clara, tirando con firmeza de la solapa de la chaqueta de Lena. «Saca las manos de los bolsillos. No te encorves. No eres una niña a la que arrastran a misa». Dio un paso atrás, ladeando la cabeza mientras la miraba de arriba abajo. Apretó los labios y Lena se preparó para lo que le esperaba. Clara apartó un mechón de pelo hacia un lado, asintiendo al hacerlo. «Ahí está. Perfecto». Lena se miró de nuevo en el espejo, frunciendo ligeramente el ceño. Perfecta no era la palabra que habría usado. Se sentía como un maniquí, pulida y rígida, no como el torbellino de energía que siempre había sido. El traje, por impecable que fuera, parecía pesarle de una forma que su arnés de vuelo nunca lo había hecho. Clara, al notar la expresión de su hija, le puso una mano firme en el hombro. «Lena», dijo con voz más suave, «estás guapísima. No te preocupes». «Sí, tal vez». «Recuerda», añadió Clara con una sonrisa pícara, «no estás caminando por ese pasillo para los invitados. Lo estás haciendo por Amelie. Y ella ya piensa que eres lo mejor que ha existido desde las zapatillas de correr con clavos». Lena soltó una risita a pesar de sí misma. «¿Zapatillas de correr con clavos? Qué raro lo que dices, mamá». Clara guiñó un ojo. «Bueno, podría haber dicho pan de molde, pero pensé que apreciarías algo un poco más rápido». Llamaron a la puerta. «¿Señorita Austen?» Una voz familiar con una cortesía inusual. A pesar de su nerviosismo, no pudo evitar sentir una punzada de fastidio. Clara abrió la puerta y se encontró con Archer, vestido de traje, con una sonrisa burlona.
Ejem. Tosió levemente, solo quería informarle que su transporte ya llegó. Está esperando justo afuera. Archer alzó las manos en señal de disculpa, su calma habitual tan inquebrantable como las piedras de un antiguo templo. Ni se me ocurriría interrumpir un momento entre madre e hija, dijo con un tono suave, mesurado y exasperantemente respetuoso. Su mirada se posó en Lena, y aunque su expresión permaneció serena, un destello de picardía se vislumbró tras esos ojos grises como el acero. Señorita Austen, hoy luce muy elegante. El traje le sienta de maravilla. El rostro de Lena se arrugó como si hubiera mordido un limón. ¿Señorita Austen? Dejó escapar un suspiro seco y exasperado por la nariz, pellizcándose el puente para enfatizar. Eso suena tan maldita. Lena. Lenguaje. Lo siento, mamá, es la fuerza de la costumbre, me equivoqué viniendo de ti, precisamente. Archer inclinó la cabeza levemente, en un gesto de perfecta cortesía. Como desee, cadete Austen. Lena le dirigió una mirada inexpresiva, cruzando los brazos sobre el pecho. Eso es peor. Mucho peor. Clara soltó una risita entre dientes, dándole una palmadita en el brazo a Lena. Estás perdiendo el tiempo, Lena. Los hombres como él se divierten siendo insoportables. Me pillaste con las manos en la masa, señora, dijo Archer riendo entre dientes. En cualquier caso, los demás también están listos para irse en cualquier momento. Supongo que ya hemos hecho esperar bastante a Elliot, dijo Clara asintiendo a Lena. Voy a coger mi bolso y bajamos. Su madre se dirigió a su habitación, dejando a Lena y Archer solos un momento. Lena, sin la supervisión de su madre, comenzó a girar y contorsionarse frente al espejo. Archer resopló mientras la observaba, con una sonrisa burlona aún en los labios. No me imaginaba que estarías tan nervioso por tu boda. ¿Dónde quedó toda esa bravuconería? Lena parpadeó, momentáneamente sorprendida por su cambio de tono. Pero no duró mucho. Una sonrisa tan aguda que casi cortaba el cristal le asomó a sus labios. ¿Te estás poniendo sentimental, Archer? Cuidado, podría empezar a pensar que de verdad te gusto. Archer suspiró, paciente pero no cruel, con la mirada fija en el techo, como si contara cada segundo de paciencia que ella le estaba haciendo perder. No te creas tanto, Austen, respondió con voz fría como una brisa. Eres tolerable en el mejor de los casos, insoportable en el peor. Pero prefiero que seas insoportable con estilo a que seas un desastre andante con traje de etiqueta. Su mirada se dirigió a las solapas de ella y asintió con fingida gravedad. Por suerte, has logrado evitar ambos destinos. A duras penas. Lena soltó una risita corta, dejando caer las manos que habían estado jugueteando con sus mangas. Sí, sí, sigue diciéndote eso. Ambas sabemos que me echarías de menos si no estuviera aquí para mantenerte con los pies en la tierra. Es difícil no notar un dolor de cabeza, replicó Archer, pero su sonrisa se había ensanchado ligeramente, dejando entrever una chispa de calidez en medio de aquella compostura tan implacable. Dio un paso al frente, escudriñándola una vez más, esta vez con una mirada más crítica. Sin burlas ni comentarios mordaces. Solo la mirada serena y silenciosa de alguien que se tomaba su papel, por muy extraoficial que fuera, demasiado en serio. Sus dedos pellizcaron el borde de su manga y le dieron un ligero tirón para enderezarla. «Estás bien», declaró por fin, retrocediendo con la elegancia de un artesano que inspecciona su obra terminada. «De todas formas, nadie se va a fijar en el traje». «Claro, porque Emily va a estar demasiado ocupada suspirando por lo guapa que soy», bromeó Lena, inflando el pecho con exagerada bravuconería. Adoptó una pose, con las manos en las caderas y la barbilla ligeramente levantada, como si acabara de ser coronada reina de la elegancia. «Porque Emily te va a mirar a ti, no al traje», corrigió Archer con tono exasperado pero firme. «Ese es el quid de la cuestión, ¿no?». Aquello dejó a Lena perpleja. Parpadeó, su sonrisa vaciló un instante mientras las palabras la abrumaban como una pesada manta. Sus ojos se dirigieron al espejo, captando su reflejo por el rabillo del ojo. Esta vez, se detuvo un poco más. El traje ya no se sentía tan rígido. Tiró de la solapa una vez, más por costumbre que por duda. «Sí», murmuró, más bajo esta vez. «Sí, supongo que sí».
Archer asintió levemente, satisfecho, y retrocedió hasta apoyarse contra la pared, con las manos metidas en los bolsillos. Bueno, si ya terminaste de fingir que te van a enviar a la guerra, tal vez podamos llegar al coche antes de que tu madre empiece a llamarte por tu nombre completo. Lena hizo una mueca. Archer se rió. «Wow, chica». La primera persona que escuchó al salir del hotel fue Sombra, quien lucía un vestido blanco ajustado, el cabello recogido y los diseños de sus brazos a la vista. «Mírate, todo líneas definidas y elegantes». «No sabía que tenías eso, capitán elegante». A pesar del tono burlón, Lena sabía que la hacker era sincera con sus elogios. Más aún cuando Angela se acercó con su propio vestido, sonriendo todo el tiempo. «Estás preciosa, Lena», dijo Angela, con un suave acento que le daba un tono delicado a cada palabra. Tenía las manos juntas frente a ella y los ojos entrecerrados con una expresión que solo podía describirse como cariño. «A Emily le va a costar mantener la compostura cuando te vea». «No digas eso, doctora», gimió Lena, conteniendo las ganas de esconder la cara entre las manos. Sus dedos juguetearon a sus costados antes de meterlos en los bolsillos, solo para sacarlos de nuevo al encontrarse con la mirada de su madre. Mientras Angela seguía mimándola, con Sombra como una sorpresiva incorporación, Lena también pudo ver al resto de sus amigos de pie cerca del aerodeslizador que iban a usar. Genji, Winston y Reinhardt también llevaban traje. Aunque, en el caso de Reinhardt, mientras que Winston se había hecho un traje a medida, el cruzado había hecho lo mismo, solo que parecía 1 o 2 tallas más pequeño. Aunque, curiosamente, ella no podía ver. La puerta del coche se abrió y se cerró cuando alguien salió. Elliot Austin salió al escenario, con el aspecto típico de un hombre obligado a vestir de etiqueta en contra de su buen juicio. Su traje era de un clásico gris carbón, impecable y bien ajustado, pero la forma en que se ajustaba los puños dejaba claro que preferiría estar con un mono de trabajo y una llave inglesa en la mano. «No está mal», dijo con voz ronca pero cálida, como un viejo motor que aún tenía mucha vida útil. Ni él ni Lena se percataron del brillo en sus ojos. «Mejor de lo que esperaba, la verdad». «Gracias, papá». Ella también contuvo el quiebre de su voz mientras sentía una oleada de absoluto alivio invadirla, un gran elogio viniendo de ti. Sabía que sus padres aprobaban sus decisiones. Se lo habían dejado claro una y otra vez. Sin lugar a dudas, la querían muchísimo, tanto como ella a ellos. Aún así, eso no le impedía dudar de que pudieran tener algunas reservas. A juzgar por cómo su padre giró la cabeza disimuladamente para toser, no tenía nada de qué preocuparse. «No te acostumbres», respondió Elliot, esbozando una leve sonrisa. «Sigo pensando que te ves mejor con un traje de vuelo». «No me tientes, una palabra equivocada y estaré en ese pasillo con todo el uniforme puesto». «Por favor, no», dijo Clara con un suspiro, frotándose las sienes como si acabara de ver un destello de su peor pesadilla. «No convencí a tu padre para que se pusiera un traje decente solo para que aparecieras con ese aspecto, como si estuvieras a punto de dar una vuelta de campana». «No la pongas a prueba, mamá», intervino Sombra, con las manos en las caderas y una sonrisa pícara. «Sabes que lo hará solo para demostrar que puede». «No la animes», replicó Clara bruscamente, señalando a Sombra como si estuviera controlando un televisor averiado. La sonrisa de la anciana delató su fingida molestia. «Una palabra más y te llevas al maletero». Sombra alzó las manos en señal de falsa rendición, aunque su sonrisa ni siquiera se iluminó. «Cállate, cállate», murmuró con fingida inocencia. «No más palabras, señora». «Si ya terminaron con las charlas previas al vuelo», dijo Archer, dando un paso al frente con un andar tranquilo y pausado, «el tiempo corre, y que yo sepa, nadie quiere ser quien le explique a Emily por qué su novia llegó tarde». Eso les llamó la atención. Clara se enderezó como si hubiera oído el disparo de salida, mirando a Lena con esa mirada rápida y penetrante que solo una madre puede tener. «Tiene razón. No vamos a permitir que Emily se quede ahí esperando, cariño. Vamos, deja las maletas y vámonos». «Archer, ¿estás conduciendo?» En medio del caos de reunir a todo el equipo de ataque de Overwatch, más otros 3, Lena habló, «Y espera, no seguimos sin Amelie y Gerard».
Nos encontrarán allí, dijo el espíritu, asintiendo y sonriendo a Clara mientras ella se sentaba en el asiento del copiloto. Prefiero conducir a meterme en el lío que están armando ahí atrás. Asegúrense de no romper nada, ¿de acuerdo? Todavía es un coche de alquiler. Bastardo. Idioma. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Tassimo y Grand Walker. XX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 
llegar a la iglesia, se acomodaron rápidamente en sus asientos. A un lado, donde se encontraba gran parte de la familia extendida de Lena, tíos, tías, primos y mucha gente con la que no había tenido tanta relación a lo largo de los años, pero que aún así se había tomado el tiempo de asistir a la boda. Al otro lado estaba la familia de Emily, a muchos de los cuales no conocía personalmente. Todos los invitados comentaban con entusiasmo, y se respiraba una atmósfera de emoción en el ambiente. La iglesia en sí estaba decorada con sencillez, con delicados arreglos florales que adornaban los bancos y suaves cintas blancas que caían en cascada por sus bordes. Emily había dicho que no quería restarle protagonismo a la ya de por sí pintoresca vista que una iglesia romana podía ofrecer, por lo que decidió añadir solo unos pocos elementos decorativos. Justo al lado del altar estaba Lena. El sacerdote la saludó con un gesto de cabeza y una sonrisa, que ella le devolvió nerviosamente. A pesar de la confianza que había adquirido, sentía que todo aquello no importaba en absoluto mientras esperaba. Aún era temprano, tal vez unos 10 minutos. Eso no impidió que Lena empezara a sudar, preguntándose si, por remota que fuera la posibilidad, Emily la dejaría plantada. Que no era lo suficientemente buena para esto. Oye, cállate. El tono exasperado de Archer resonó en su cabeza. Solo puedo soportar cierta cantidad de autocrítica por un día, y pensé que ya lo había superado. Bueno, lamento no poder evitarlo. Lena. Su padre se acercó a ella con una sonrisa irónica. Parpadeando ante su repentina aparición, Lena solo pudo mirarlo atónita mientras él le ponía las manos en los hombros. Sabes, yo era igual que tú cuando me casé con tu madre. Papá. Elliot soltó una risita, su agarre firme pero tranquilizador. Sus pulgares callosos, curtidos por años de trabajo, dibujaron suavemente círculos sobre sus hombros. Hablo en serio. Estoy sudando a mares, el corazón me late a 1000 por hora como un motor a reacción a punto de sobrecalentarse. Pensé que me tropezaría al caminar hacia el altar o que olvidaría mis votos por completo. Lena parpadeó, sorprendida por la confesión. Jamás se había imaginado a su padre, el siempre práctico y sereno Elliot, siendo menos imperturbable. ¿Tú? ¿Nervioso? ¿Estás bromeando? Para nada. Sacudió la cabeza, y su sonrisa se suavizó, adquiriendo un matiz cálido, casi melancólico. No dejaba de preguntarme, ¿y si se da cuenta de que no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si cambia de opinión? Pero entonces, levanté la vista y la vi caminando hacia mí. Y en ese instante, nada más importó. Lena tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta mientras asimilaba sus palabras. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste no entrar en pánico? Elliot se inclinó hacia ella, bajando la voz casi a un susurro. Me recordé a mí mismo que ella me eligió. De entre todos los hombres del mundo, me eligió a mí. ¿Y tú, Emily? Te ha elegido a ti. Eso significa algo. Más que los nervios, más que las dudas. Confía en ella, Lena. Confía en ti misma. Por un instante, a Lena le escocieron los ojos y su visión se nubló mientras intentaba mantener la compostura. Asintió, sin atreverse a hablar, pero su padre percibió su silencio. Con un suave apretón, se enderezó y le quitó una mota invisible del traje. Además, añadió con una sonrisa pícara, si la lías, tu madre probablemente te regañará un par de veces. Y ya sabes cómo se pone. Lena no pudo evitarlo, se rió, el sonido brotó y rompió su tensión. Sí, sí, sin presión.
Mientras Elliot retrocedía para volver a su asiento, la voz de Archer resonó débilmente en su mente una vez más. Tiene razón, ¿sabes? Ella te ha elegido, y eres más que suficiente. Deja de dudar de ti mismo, o haré un comentario sarcástico lo suficientemente alto como para que todos lo oigan. Lena resopló para sí misma por última vez. ¿Acaso incitaste a mi propio padre a hacer esto, maldito bastardo? El piloto no se extrañaría de Archer. Por muy exasperante que pudiera ser, el espíritu era un blandengue redomado. Sorprendentemente, solo soltó una risita. Por supuesto que no. Son tus padres. ¿De verdad crees que no se darían cuenta de cómo te sentías todo este tiempo? Lena, sorprendida por sus palabras, se tomó un momento para finalmente volver a mirar a la gente que estaba a su lado del pasillo. Sus padres estaban al frente, su padre acomodándose de nuevo y su madre dedicándole la sonrisa más amplia que había visto en mucho tiempo. El resto de ella, y sí, eran su equipo, estaba sentado junto a ellos. Angela parecía a punto de vibrar de emoción, mientras que Genji hacía lo posible por contener a la otra mujer para que no explotara. Reinhardt tomaba fotos con su teléfono, que quedaba empequeñecido por su envergadura, y Sombra hacía lo mismo, aunque con los extraños implantes cibernéticos morados que llevaba. A un lado, pudo ver a la pareja Lacroix sentada junta, hablando en voz baja, aunque cuando Amélie la vio mirándolos, la otra mujer le hizo un gesto de ánimo. Finalmente, Winston estaba de pie junto a ella, con sus grandes manos aferradas a una pequeña libreta que parecía cómicamente diminuta al lado de sus enormes dedos cubiertos de pelo. Lena le dedicó una sonrisa. Por mucho que Winston intentara disimularlo, ella lo había oído ensayar partes de su discurso cuando creía que nadie lo escuchaba. El esfuerzo que su padrino estaba haciendo solo conseguía ponerla más nerviosa al pensarlo. Sin embargo, con un suspiro tembloroso, se armó de valor. No podía permitirse que Amelie la viera entrar en pánico ahora, y mucho menos sus propios padres después de que su padre ya la hubiera animado. Ella demostró. Los órganos de la iglesia comenzaron a sonar. Sintió un vuelco en el corazón y la calma se desvaneció por completo. Lena apenas se percató, por encima de los latidos acelerados de su propio corazón, de que los invitados se habían puesto de pie. La marcha nupcial seguía sonando con fuerza mientras se abrían las puertas de la iglesia. La sangre le subió al rostro al ver a Amelie. Amelie permanecía de pie, enmarcada por las imponentes puertas de la iglesia, con la luz del sol cayendo tras ella como un halo radiante. Su vestido, un corpiño ajustado con delicado encaje que dibujaba motivos florales sobre sus hombros y escote, y una falda vaporosa que caía suavemente hasta el suelo, con capas ligeras y vaporosas y una discreta cola que susurraba sobre el pasillo mientras caminaba. Su velo, transparente y sencillo, enmarcaba su rostro, mientras que su cabello, normalmente suelto, estaba adornado con una pequeña diadema plateada que brillaba tenuemente a la luz. En sus manos sostenía un ramo de rosas blancas atado con una cinta de satén. Lena contuvo la respiración cuando sus miradas se cruzaron. Por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. De repente, Lena sintió que se estaba enamorando de nuevo. El padre de Amelie la acompañó hasta el altar, aunque Lena casi no se percató, con la mirada fija únicamente en su futura esposa. De igual modo, las palabras del sacerdote se desvanecieron en la oscuridad, al igual que el resto de los invitados. Su atención solo volvió a concentrarse cuando el sacerdote les pidió que pronunciaran sus votos. Dicho esto, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta mientras Lena buscaba a tientas en su mente las palabras que había ensayado una y otra vez. Cuando abrió la boca, no salió ni un sonido, y volvió a sentir pánico. Su pánico duró poco, ya que Amelie soltó una risita y dijo, «Iré yo primero, si no te importa, Lena». El piloto solo pudo sentir con la cabeza en señal de aceptación. La pelirroja respiró hondo y volvió a hablar. «Lena, desde el momento en que te conocí, mi mundo se volvió más brillante, más vibrante y mucho más vivo. Me has enseñado lo que significa vivir con valentía, luchar por lo que importa y reír incluso cuando todo parece imposible. Me enseñaste a nunca perder la esperanza, a nunca renunciar a mis convicciones. Eres mi compañera, mi mejor amiga y la mujer que amo. Prometo estar a tu lado en cada desafío que la vida nos presente, ser tu refugio seguro cuando las cosas se pongan difíciles y amarte más cada día que pase. Hoy, y siempre, te elijo a ti».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando a Lena de una calidez tan intensa que casi la abrumó. Emily apretó suavemente la mano de Lena, tranquilizándola, como para recordarle que ahora era su turno. Lena exhaló lentamente, sus nervios seguían presentes, pero la radiante sonrisa de Emily la había calmado. Aún no recordaba su propio discurso, el que había ensayado. Pero no hacía falta, ¿verdad? Lo único que Lena tenía que hacer era decirle a Emily exactamente cómo se sentía. Su corazón se calmó. Lena finalmente encontró su voz. Emily, comenzó, cuando estaba perdida, te convertiste en la razón por la que quería encontrarme. Fuiste la luz en los rincones más oscuros de mi vida, el calor que nunca supe que necesitaba. Eres la razón por la que he aprendido a luchar, no solo por mí, sino por nosotras. No puedo imaginar mi mundo sin ti. Eres mi fuerza, mi calma en la tormenta, mi hogar. Prometo estar ahí para ti, en cada desafío, en cada alegría, en cada tristeza, las afrontaremos juntas. Estaré ahí cuando me necesites, y estaré ahí cuando no. Hoy, y todos los días que vengan, te amo, Emily. Y nunca dejaré de amarte. Emily la miraba con los ojos muy abiertos y llorosos, y por un instante, Lena pensó que lo había echado todo a perder. Hasta que Emily le sonrió, y sus pecas se hicieron más visibles. El sacerdote apenas comenzaba a decir, ya puedes besar a la novia, cuando ambas se unieron en un beso. Los aplausos y los gritos se habían desvanecido en el fondo mientras ella seguía besando a su nueva esposa. La recepción de Lena y Emily Austin O'Hara, gracias a la exquisita cocina de Archer, fue todo un éxito. Se sirvió la comida, se felicitó a la recién casada y el pastel de bodas estaba para chuparse los dedos. Ni Lena ni Emily se separaron en toda la noche, e incluso cuando la celebración llegaba a su fin, seguían prácticamente inseparables. Tras un breve descanso, volvieron a la pista de baile mientras sonaba la última balada. Ambos se balanceaban al ritmo de la música, con otras personas de fondo. «Sabes», susurró Emily, con la voz un secreto solo para Lena, estaba tan nerviosa hace un rato. La sola idea de este momento me aterrorizaba. Lena la acercó un poco más, sin necesidad de preguntar por qué. «¿Y ahora?», preguntó, mientras sus labios rozaban la oreja de Emily al moverse al ritmo de la música. «Ahora», respondió Emily, mientras sus manos rodeaban el cuello de Lena, «siento que todo está encajando». Lena sonrió, apartándose lo suficiente como para mirar a Emily a los ojos. Su corazón se hinchó con una emoción tan intensa que casi resultaba insoportable. «Te amo», susurró. «Yo te quiero más», respondió Emily con una sonrisa pícara. Lena resopló suavemente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa reflejada, «imposible». «Lena». Antes de que pudiera responder, su madre apareció, claramente orgullosa y cansada a partes iguales. «Tu padre y yo nos vamos a ir temprano, ¿te parece bien?». «Sí, por supuesto», respondió Lena, apretando la mano de Emily por última vez mientras se volvía hacia Clara. «Gracias por estar aquí, mamá. Lo digo en serio». Su madre la miró radiante, con los ojos brillantes de orgullo y algo más, tal vez nostalgia por tiempos pasados. «Eres mi hija, Lena. Siempre lo serás». Hizo una pausa y añadió, «pero no te acuestes muy tarde, ¿de acuerdo? Todavía queda el mañana por delante». Lena puso los ojos en blanco con aire juguetón, saludando levemente a su madre, «intentaré no hacerlo». «No te preocupes, tenemos toda una vida por delante». Clara asintió con una expresión fingidamente severa, antes de animarse de nuevo, «casi lo olvido. Vamos, avisad a vuestras amigas, quiero haceros una foto». Incapaces de negarse a su madre, Lena y Emily lo hicieron, encontraron a su equipo y los trajeron consigo. A la mayoría fue fácil encontrarlos, Angela y Genji estaban juntos, y la doctora aún conservaba el ramo que había atrapado. Winston y Reinhardt eran inconfundibles y se unieron a ellos encantados. Archer, que vigilaba a sombra, solo necesitaba una llamada mental de Lena. Los únicos que faltaban eran. «Aquí están ustedes dos». La pareja Lacroix había estado en un rincón de la habitación, callados como ratones. Sin embargo, eso no significaba que su presencia fuera indeseada.
Al parecer, habían pasado sus días en Roma no solo haciendo turismo, sino también intentando, y logrando, conseguir un regalo de bodas para ambos. La caja aún esperaba ser abierta junto con los demás regalos que habían recibido. Vamos, Ames, entra. ¿Ames? Amelie parpadeó al oír el apodo, aunque accedió de todos modos. Emily dio un jadeo exagerado. ¡Qué vergüenza, Lena! ¿Coqueteando con otra mujer? Y encima casada, le dijo Amelie con una sonrisa pícara mientras Lena balbuceaba. Por suerte, Gerard pareció tomárselo con humor, para alivio de Lena. No quería ni pensar que uno de sus compañeros de trabajo estuviera ligando con su mujer delante de sus narices. Aún así, mientras la madre de Lena les tomaba la foto, Lena estaba segura de que todo iba a salir bien. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Tassimo y Grand Walker. XX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 
primera en moverse. La luz de la mañana se filtró por la rendija de las cortinas y le dio directamente en los ojos. Soltó un gemido de incomodidad antes de intentar girarse de lado para alejarse de la luz. Un bulto se interpuso en su camino, deteniéndola. Soltó una risita soñolienta al reconocer la silueta familiar de Emily bajo el edredón. Su esposa se acurrucó de una manera que convenció a Lena de que ya había tenido la misma idea que ella. Esposa. La palabra volvió a impactar a Lena mientras asimilaba la realidad. Podía sentir sus dedos ligeramente entrelazados, el anillo de bodas aún caliente. Solo eso bastó para que volviera a sonreír. Si esta no es la mejor manera de despertarse, no sé cuál lo será. Su otro brazo se extendió en un bostezo perezoso, aún reacia a soltarse del abrazo de su esposa. Sus extremidades seguían estando agradablemente cansadas, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Emily se removió cuando los leves movimientos de Lena perturbaron el capullo de mantas en el que se había acurrucado. Un suave murmullo escapó de sus labios, apenas audible, mientras se acercaba más a Lena, acurrucándose en el hueco de su cuello. Demasiado pronto, murmuró Emily, con la voz adormilada, amortiguada contra la piel de Lena. Lena sonrió, sintiendo ese pequeño vuelco en el corazón que siempre le daba cuando Emily era tan encantadora. Anoche fuiste tú quien quiso que las cortinas estuvieran abiertas, cariño, bromeó, con el acento aún algo áspero debido a la bruma matutina. La respuesta de Emily fue un gruñido vago, algo ininteligible pero que sin duda denotaba desacuerdo. Apretó ligeramente los dedos alrededor de los de Lena, como si incluso la idea de soltarla le supusiera un esfuerzo excesivo. Es culpa tuya por ser tan cálida, murmuró finalmente, con un tono de falsa acusación. Poniendo los ojos en blanco, Lena soltó una risita que fue interrumpida por un abrazo a Emily. Bueno, yo soy la guapa en esta relación. La respuesta de Emily fue un sonajero que le hizo cosquillas en el cuello a Lena, para diversión de la piloto. Vale, vale. 5 minutos más, ¿de acuerdo? ¡Hurra! En realidad, no fueron 5 minutos. Tuvieron suerte de que su salida estuviera programada para esa noche, de lo contrario, podrían haberla perdido por lo tarde que se levantaron de la habitación. Sin mencionar que se despertaron únicamente por el aroma del almuerzo que flotaba en el aire. De no haber sido por eso, Lena estaba segura de que se habrían quedado en la cama todo el día. Dicho esto, Lena podría haber prescindido de las miradas de complicidad en los rostros de todos. Solo podía agradecer a la deidad que la escuchaba, porque Archer había dejado claro que todas eran reales, que sus padres, y los de Emily, no estuvieran allí para unirse a ellos. Angela, por supuesto, fue la primera en abalanzarse. La sonrisa aguda y burlona de la doctora prácticamente iluminó la habitación mientras se acercaba a Lena y Emily, justo cuando terminaban de llenar sus platos con lo que Archer había cocinado. Vaya, vaya. Miren quién finalmente decidió honrarnos con su presencia, dijo Angela con voz arrastrada, dándole un tono cantarino a sus palabras. ¿Que duerman bien, recién casados? Lena gimió audiblemente, arrepintiéndose ya de haber salido de la habitación.
Le dirigió a Angela una mirada inexpresiva, aunque una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Sí, Angela, dormimos de maravilla. Gracias por preguntar, dijo con voz cargada de falsa dulzura. Ya sabes, no todo el mundo se despierta al amanecer listo para salvar el mundo. Genji se llevó una mano a la cara mientras la sonrisa de Angela se ampliaba al apoyarse en el respaldo de una silla, alternando la mirada entre Lena y Amelie. Oh, estoy segura. Pero si la hora a la que despertaste sirve de algo, creo que salvar el mundo era lo último en lo que pensabas. Amelie contuvo la risa y se tapó rápidamente la boca con una servilleta, aunque sus ojos delataban su diversión. Tiene razón, Lena, dijo Amelie con un tono juguetón y cómplice. Estábamos un poco justas de tiempo. Va, estamos de descanso hasta que volvamos. Lena sonrió mientras comía un bocado de patatas con el tenedor, voy a exprimirlo al máximo. La sonora carcajada de Reinhardt resonó desde el otro extremo de la habitación, haciendo que Lena y Amelie dieran un respingo. Ese es el espíritu, Lena, exclamó, golpeando la mesa con su enorme mano con tal fuerza que los platos temblaron. Una luna de miel es sagrada. Descanso, comida y amor. El deber puede esperar. Levantó su taza de café como si fuera una jarra, sonriendo ampliamente, por los recién casados. El grupo soltó una risita mientras Lena gemía, hundiéndose más en su asiento, con el rostro más rojo que nunca. Gracias, grandulón. Tan sutil como siempre. Winston, sentado junto a Reinhardt, se ajustó las gafas y esbozó una sonrisa más contenida. Tiene razón. Es importante dedicar tiempo a uno mismo, sobre todo después de todo lo que hemos hecho últimamente. Amelie le dedicó a Winston una cálida sonrisa. Gracias, Winston. Significa mucho para mí. Metió la mano debajo de la mesa y le dio un suave apretón a la mano de Lena, entrelazando sus dedos con los de ella. Sombra, que había estado recostada en su silla con una sonrisa de suficiencia, hizo girar un tenedor entre sus dedos. Sabes, dijo con un tono travieso, probablemente podría hackear el sistema de pago. Hacer que ustedes dos no tengan que irse para nada. Considéralo mi regalo de bodas. Lena resopló, poniendo los ojos en blanco, agradezco la oferta, pero creo que el hotel podría notar que dos huéspedes nunca se van. De todas formas, ya es demasiado tarde para eso. Archer habló secamente mientras traía un plato de comida recién servida, y todos ya estaban comiendo antes de que Lena pudiera preguntar qué era. Ya le dije al personal que estuviera atento a cualquier cosa rara. Sombra se encogió de hombros, dando un bocado a su comida con una sonrisa pícara. Ellos se lo pierden. Archer, poniendo los ojos en blanco, examinó a Lena y Amelie de arriba a abajo. Curiosamente, a Lena le recordó a su madre cuando estaba muy preocupada. El espíritu asintió con satisfacción, aunque ella no sabía por qué. Frunció el ceño y abrió la boca para preguntar, pero Archer se le adelantó. Ayer, durante la boda, dejaste el acelerador cronal. Se le encogió el corazón al escuchar las palabras que resonaban en su cabeza. Solo gracias a su gran esfuerzo y a la experiencia de mantener esa conversación interna con el otro hombre, no mostró ninguna expresión externa, salvo una leve pausa al comer. Por un instante, incluso la comida de Archer no sabía a nada más que a ceniza. Entonces, el momento transcurrió mientras ella procesaba la segunda mitad de la frase. ¿Cómo es posible que siga bien? Su voz era apenas audible, incluso en lo más profundo de su mente. Masticaba mecánicamente mientras intentaba mantener la alegría en su voz. Eso es lo que quiero saber. Archer se dio cuenta de que su preocupación anterior estaba justificada, lo encontré detrás de uno de los estantes anoche mientras limpiaba. No tengo ni idea de cómo llegó allí. Así es, el regalo de bodas anticipado de Winston. En lugar de un acelerador cronal, que era demasiado voluminoso para ponérselo, y mucho menos para llevarlo discretamente, había logrado crear un acelerador portátil que cabía en su bolsillo. La mantendría conectada a tierra como si lo llevara puesto, sin necesidad de atárselo. Simplemente lo necesitaba cerca. El único problema era su pequeño tamaño, que le preocupaba que pudiera dañarse durante un combate real. Los láseres y el plasma solían corroer los metales utilizados por Overwatch, por no hablar del material más delgado del que estaba hecho el acelerador portátil.
Por lo tanto, aunque representaba un objetivo más grande, el arnés cronal seguía siendo mucho mejor como equipo de combate. Por supuesto, Lena no podía usarlo en su propia boda. Esto provocó que Winston se lo entregara con 2 meses de antelación. Normalmente no lo olvidaba. Era difícil olvidar lo único que la mantenía atada a esa línea temporal. Y aún así, lo olvidaste, la reprendía Archer, y por una vez, ella no pudo encontrar la fuerza para replicar. La había cagado por completo. Tuvieron suerte de que no hubiera pasado nada. Creo que fueron los nervios. Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar. Estaba tan malditamente nerviosa que me olvidé por completo de esa cosa. Debí haberla puesto ahí y la tiré. Tenía ganas de gritar, despotricar y enfurecerse por su propia estupidez. Lena se contuvo. No convenía que todos se dieran cuenta de lo que casi había sucedido. Archer emitió un pensativo murmullo, tal vez. ¿Tal vez? Archer, no estoy de humor para esta mierda, dilo de una vez. Te lo diré en cuanto pueda confirmarlo. Por ahora, ten paciencia. Y aquí lo tienes. Desde la perspectiva de los demás, probablemente jamás comprenderían la intensidad del pavor de Lena. Ni siquiera cuando Archer le entregó un plato lleno de algo, diciendo, y finalmente, un detalle para los recién casados. Que lo disfruten. Al pasar el plato de mano en mano, con la palma de Lena bajo la base, sintió como Archer deslizaba el acelerador entre ellos. Rápidamente guardó el objeto en su bolsillo, asegurándose de que no se le cayera. Tengo la corazonada de que has desarrollado una especie de resistencia a la disociación. De forma similar a como el cuerpo desarrolla inmunidad a una enfermedad tras la exposición a ella, es posible que hayas hecho lo mismo, ya que todo tu ser intenta constantemente disociarse. No estoy del todo seguro, no es mi especialidad. Solo pudo empezar a comer en silencio. Objetivamente, la comida que preparaba Archer era fenomenal, como siempre. Pero no podía disfrutarla cuando la idea de que existía la posibilidad de no haber estado allí para disfrutarla se le metía en la cabeza. Su silencio debió de ser demasiado evidente, pues la mano de Emily se deslizó entre las suyas. Al mirar a su esposa, Lena pudo ver la leve preocupación bajo la sonrisa que le dedicó. ¿Lena? ¿Pasa algo? Lena negó con la cabeza con más vehemencia de la necesaria. Tanto porque no podía evitar negar la pregunta con firmeza como para aclarar sus ideas. El suceso ya había ocurrido, y aunque odiaba que hubiera sucedido, no podía hacer otra cosa que asegurarse de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, en lugar de rumiar sus pensamientos, necesitaba seguir adelante. Le dedicó a Emily la sonrisa más amplia y sincera que pudo reunir. No, no pasa nada. Una sonrisa teñida de alivio, felicidad y satisfacción. Simplemente, estoy muy, muy contenta de estar aquí. Con ustedes. Con todos ustedes. La mirada de Emily se suavizó al oír las palabras de Lena, y sus dedos se apretaron alrededor de la mano de su esposa. Se inclinó un poco, con voz baja pero llena de calidez. Nosotras también nos alegramos de que estés aquí, cariño. Más de lo que imaginas. Sombra sonrió con picardía, ladeando la cabeza mientras observaba a Lena con una expresión que rozaba la curiosidad. ¿Te estás poniendo sentimental, chica? Golpeó el plato con el tenedor, con un tono ligero pero inquisitivo. ¿Qué? ¿Ya te has puesto reflexiva después del matrimonio? Lena soltó una risita, intentando disipar la tensión que la conversación con Archer le había dejado en el pecho. Tal vez sí, admitió encogiéndose de hombros, con una sonrisa ladeada. O tal vez simplemente me estoy dando cuenta de la suerte que tengo. Tengo una esposa estupenda, unos amigos estupendos y, señaló dramáticamente la mesa, la comida de Archer. No se puede pedir mucho más. No soy digno de sus elogios, Alteza. De verdad, dijo Archer con sarcasmo mientras recogía los platos, ya limpios. Hablando de eso, todavía tengo una última cosa que sacar. Sombra, ayúdame en la cocina. Ja. La mujer en cuestión solo levantó una ceja en respuesta. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en hacerme las uñas? De ninguna manera, guapo, estás solo. ¿Esa heladería de Londres de la que me hablabas? Te invito a un helado si me ayudas. Trato hecho.
Ante las miradas inexpresivas que le dirigieron la mayoría de los presentes, se encogió de hombros mientras se unía a Archer en la cocina. ¿Qué? Helado gratis es helado gratis. La conversación en el comedor comenzó a calmarse a medida que se retiraban los platos principales y el grupo se acomodó en un ritmo relajado de bromas y risas. Lena y Emily, aún tomadas de la mano bajo la mesa, se apoyaron la una en la otra, disfrutando de la calidez del momento. Poco después, la puerta de la cocina se abrió con un crujido y Archer y Sombra salieron, cada uno cargando varios platos repletos de comida humeante y colorida. Los tentadores aromas silenciaron la habitación al instante, y todas las cabezas se giraron hacia ellos. Muy bien, chicos, comenzó Archer, con un tono seco pero con el orgullo evidente en la forma en que colocaba cuidadosamente la bandeja sobre la mesa. Espero que hayan guardado sitio porque no iba a dejar que esta comida terminara sin algo dulce. Sombra sonrió con picardía, dejando la bandeja con un toque de ostentación innecesario. Y yo ayudé. De nada. Archer puso los ojos en blanco, pero no protestó mientras comenzaba a repartir los postres. El aroma a canela y caramelo inundó la sala mientras todos se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos ante el festín de dulces que tenían delante. Reinhardt dejó escapar un grito de júbilo y enseguida cogió un churro. Archer. Sombra. Esto es magnífico. Archer se encogió de hombros, ya a medio camino de la cocina para buscar más platos. No fue nada del otro mundo. No todos los días se casan ustedes dos. Sombra se dejó caer en su asiento, con el plato ya en la mano. Definitivamente está mintiendo, solo le gusta presumir. Mientras hablaba, estaba comiendo un crepe de arándanos. Y no creas que esto es un sustituto para ese helado, guapo. El equipo se rió mientras Archer ponía los ojos en blanco. La tensión que sentía Lena se desvaneció mientras disfrutaban de sus postres. No sabía a ceniza. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Tassimo y Grant Walker.